Dios me les bendiga, mis hermanos. Es un gusto estar en este momento conectándome con cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer, es una bendición poder saludarles en esta hermosa tarde que el Señor pues nos está permitiendo. Un hermoso viernes, de verdad, que el Señor nos bendice. El poder conectarnos y el poder tener un momento de estudiar la palabra, de meditar en la palabra juntos, ya que en ausencia física pues lo estamos, pero sé que en la unión, en el Espíritu, allí en sus hogares, estamos conectados. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, pero muy especial a todos mis hermanos que nos ven en diferentes partes de los Estados Unidos, hermanos que nos ven allá en el país de México, hermanos que nos ven allá en Centroamérica, Suramérica, en diferentes partes del mundo donde esta señal llega. En esta tarde doy la verdad delante de Dios agradecimientos porque sé que nuestro Dios es el que cada día nos está guardando y bendiciendo en estos días terribles o difíciles que estamos viviendo. Sé que Dios está con cada uno de nosotros, allí en sus hogares, en sus trabajos, en la tienda y en cualquier otro lugar. Es Dios quien nos guarda y nos protege. Quiero hacer una oración juntamente ahí con ustedes, mis hermanos. Ahí yo sé que está papá, mamá, los hijos, si es posible nietos, ya conectados ahí, ¿verdad? Quiero hacer una oración juntamente con ustedes, pedirle a nuestro Dios que nos dirija en este estudio que vamos a tener como viernes. Vamos a tener un estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, reconociéndote como el único Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios bendito que nos dio vida, que nos ha dado por misericordia salvación. Y Señor, gracias te damos en esta oportunidad porque nos bendices, Señor, de un día más de vida. Gracias, Señor, a pesar que no estamos, mis hermanos, aquí congregados en la casa de oración, pero gracias te damos porque sé que tu Espíritu está allí con nosotros en nuestros hogares y en diferentes lugares y también aquí conmigo, Señor, en tu casa de oración. Te pido que bendigas mis hermanos que están en diferentes partes del mundo, Señor, que les bendigas, que les guardes, les protejas, que proveas, Señor, a sus necesidades y que proveas, Señor, si alguno está enfermo, que proveas sanidad a ese cuerpo en el nombre de Jesús. Dame la libertad a mí y a mis hermanos, primeramente en mí, Señor, de poder predicar tu palabra y en mis hermanos el poder atenderla, oírla y aplicarla, Señor, a sus vidas como también a mi vida. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta tarde quiero, hermanos, por ser viernes, ¿verdad? Casi prácticamente el viernes tomamos siempre lo que es un estudio de la palabra y allí en sus hogares pues estén pendientes, ¿verdad? De este estudio que vamos a tener. En el tiempo que yo leía esta palabra o este tema que estaba estudiándolo para poder compartirlo con ustedes, meditaba por el tema, ¿verdad?, que vamos a tener en esta tarde. Meditaba en aquellas personas que viven en los desiertos, ¿verdad? Veía programas en la televisión, cómo estas personas se adaptan, ¿verdad?, a un estilo de vida que es bastante difícil. Vivir en el desierto, faltas de muchas cosas, ¿verdad?, para poder sobrevivir, pero ellos se han adaptado y así han pasado de generación a generación y han permanecido, ¿verdad?, como tribus, como pueblos, viviendo en el desierto, en el peligro, en la falta de tantas cosas, ¿verdad? Entre una de esas es el agua, pero se han adaptado.
nosotros como iglesia vivimos en este mundo, que este mundo es un tipo del desierto, y nos hemos adaptado, no en el sentido de, como dice la Biblia, que no nos debemos de adaptar a este mundo, no, pero nos hemos adaptado a vivir en este mundo en el sentido de que a pesar que pasamos circunstancias difíciles, circunstancias de problemas, circunstancias negativas, pero nos hemos adaptado y hemos salido victoriosos. Ese es el sentido al cual yo me estoy refiriendo. Entonces, el tema de esta tarde que quiero meditar pensando en esto del desierto, Jesucristo dijo que vivimos en este mundo o en este desierto, mas no somos de este mundo, o sea, no somos de este desierto, somos peregrinos. Y sé que tarde o temprano, pronto estaremos dejando este desierto, este mundo que solamente provoca dolor, tristezas, angustias, dificultades y tantas otras cosas más que ha llevado al hombre, ¿verdad?, a la perdición. Quiero entonces meditar en esta tarde en un tema que dice, a través del desierto. A través del desierto. Lo he tomado ese tema de una porción que vamos a estar estudiando. Pero a través del desierto se forma el verdadero seguidor de Cristo. Repito, a través del desierto se forma el verdadero seguidor de Cristo. Se forma, ¿por qué? Porque a través de este desierto que es este mundo, el hermano que ha venido a Cristo y se ha afirmado, aunque ha tenido un problema, pero ha pasado de ese problema y ha seguido firme. Ha venido otro problema, pero se ha mantenido firme y así se ha ido formando y ha salido victorioso tiempos tras tiempos. También a través del desierto se revela que el hombre es incapaz de triunfar solo. Necesita el cuidado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Repito, a través del desierto se revela que el hombre es incapaz de triunfar solo. Quiero decir que a través de este mundo revelamos que sin Dios no podemos. Mi hermano, mi hermana, aunque vivamos en este mundo, pero una cosa quiero decir, que sin Dios no vamos a poder aprender a caminar en este mundo. Y esas son 4 cosas que vamos a estar viendo en esta tarde. Pero quiero que mis hermanos ahí juntamente conmigo vayamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo capítulo 16. Aunque la base del estudio está en el libro de Éxodo, luego lo buscan. En el libro de Éxodo y la historia de Moisés, pero luego lo vamos a buscar. Primeramente vamos a leer Mateo capítulo 16. Allí en sus hogares busquen la Biblia, abran el libro de Mateo en el capítulo 16. Quiero leer verso 21 al 23. Comenzando en el verso 21, quiero comenzar ahí por espacio de acá, de mis notas. Quiero comenzar diciendo acá. Ustedes tienen completo el texto, pero yo quiero comenzar de esta manera. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Subraya esa parte importante. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y Pedro, en el verso 22, le contesta diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Como quieren decir, no, Señor, no es necesario que tú sufras o no es necesario que tú pases por este problema que estás anunciando o por los padecimientos que vas a pasar. Eso se está viendo hoy en día, muchos de los predicadores que se enseña hoy en día, ¿verdad? Que el cristiano no debe de pasar problemas, que el cristiano no se debe de enfermar. Mientras estemos en este desierto, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por dificultades, nos vamos a enfermar. Pero sí, una de las cosas, quiero estar bien seguro con ustedes, que a través de todas esas cosas negativas,
Y si sobrepasamos todo eso, nos vamos formando como buenos seguidores de Cristo. Pero Pedro le dice, Señor, no, Señor. No es necesario que esto te acontezca a ti. Y el Señor en el verso 23 le contesta, diciéndole así a Pedro, el Señor Jesucristo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué quiero enseñar con eso? Que Pedro tenía que aprender y aprendió a caminar en el desierto. Si nos vamos a la historia de la vida de Pedro, y no solamente Pedro, otros más discípulos y apóstoles tuvieron que aprender a caminar en este desierto. Tuvieron que aprender a adaptarse a este desierto. No adaptarse en el sentido de hacer lo que el mundo hace, no, sino en el sentido de aprender a soportar las dificultades negativas que iban a venir a sus vidas. En ese sentido, adaptarse a caminar en Cristo y con Cristo en este mundo. De tal manera que tanto que Pedro aprendió a caminar en el Señor, de tal manera que aún su vida dio por el servicio en el Señor. Entonces, quiero, repito una vez más, meditar en este momento que vamos a tener, mis hermanos, sobre ese tema. A través del desierto se forma el buen cristiano. A través del desierto aprendemos que sin Dios no podemos caminar en este desierto. Esta gente que vive en los desiertos, cómo se adaptan, ¿verdad? Cómo aprenden a vivir. Y no solamente ellos, sino que también enseñan a sus generaciones, a sus hijos y a sus hijos, a cómo vivir en el desierto. Tiempos difíciles de aquellas lluvias, de arena, falta de agua y de muchas cosas. Pero ellos se adaptan a esa vida. Nosotros como cristianos debemos de adaptarnos a vivir en este desierto, en este mundo, pero no a vivir haciendo lo que el mundo hace, sino a vivir en este desierto, a vivir en este mundo agradándole a Dios, soportando las dificultades adversas que vengan a nuestras vidas, soportando y siguiendo adelante en todo problema que venga. No es que el problema viene y nos apartamos de Dios, no. Es que el problema viene y es cuando más nos vamos a afirmar con Dios. A lo mejor en esta tarde tú has perdido, a causa de lo que se está viviendo, quizás has perdido tu trabajo. Pero yo quiero decirte que perder un trabajo no solamente es por causa como la que estamos viviendo. Un trabajo se puede perder aún cuando la economía esté muy buena, la podemos perder. Nos podemos enfermar no solamente porque ahorita hay esta enfermedad a nivel mundial, también nos podemos enfermar en el tiempo de tranquilidad, que no hay estas pestes. Pero sí, lo que debemos de aprender es a sobrepasar los tiempos difíciles que vienen a la vida de nosotros como cristianos. Por eso, a través del desierto, y eso es lo que vamos a estar viendo la historia de este hombre llamado Moisés. Todos sabemos la historia de este hombre, ¿verdad? Que fue un hombre criado, nació allá en Egipto, no digo por circunstancias de la vida, no, digo porque eran planes de Dios, objetivos de Dios, usar a este hombre. Pero este nació allá en Egipto, creció allá en Egipto y tuvo que huir de Egipto, no por causa de los egipcios. Fíjate cómo son las cosas. Tuvo que huir de Egipto por causa de su misma gente que lo empezó a señalar. Pero todo eso eran planes de Dios. Entonces, hay 4 cosas y podrían ser muchas más, pero yo quiero tocar 4 cosas respecto a la vida de este gran hombre llamado Moisés. Moisés, a través del desierto, aprendió a acercarse a Dios. Recordemos que Moisés venía de una descendencia, de una tribu llamada Leví,
y fue prácticamente criado breve tiempo en casa de los hebreos, juntamente con su mamá y su familia. Pero el resto de tiempo fue desarrollado con el faraón. Por lo tanto, él no tenía tanto conocimiento de Dios y lo que tenía era poco. Pero cuando surgió que Moisés tuvo que huir por causa de su mismo pueblo, vemos que en el desierto Moisés aprendió a acercarse más a Dios. En el desierto, o sea, quiere decir que los tiempos más bonitos para aprender a acercarnos a Dios no es cuando todas las cosas nos va bien. Aún cuando todas las cosas nos va bien, aprendemos a olvidarnos de Dios porque todo nos va bien. Pero cuando las cosas empiecen a ponerse difíciles, no es cierto que cuando más aprendemos a acercarnos a Dios. Y muchas veces es por la necesidad. Muchas de las veces es por la necesidad que aprendemos a acercarnos a Dios. No tanto porque queremos acercarnos a Dios. Pero el punto entonces es que la Biblia enseña en el capítulo 3, ahí en el libro de Éxodo, en el verso 1 dice así la palabra del Señor, que apacentando Moisés las ovejas, era pastor de ovejas, dice, llevó las ovejas a través del desierto. Llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta un monte llamado Horeb. Y este monte llamado Horeb era también llamado el monte de Dios. Sin saber que ese monte iba a venir a ser un lugar de gran bendición para su vida, Moisés se acercó a ese monte. Porque el acercarse a Dios es la mejor bendición que nosotros necesitamos. El problema no es que cuando el problema venga a nuestras vidas, la mejor solución no es apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. La mejor solución es acercarnos más a Dios. ¿Qué hizo Moisés a través del desierto? Se acercó a Horeb, al monte de Dios. Un monte que él antes nunca lo había experimentado. Pero había algo importante de parte de Dios. Y por eso fue que Moisés se acercó a ese monte. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, es porque hay cosas importantes que Dios nos quiere enseñar. Por eso yo dije al principio, es muy importante aprender a adaptarnos a vivir en este mundo. No en lo que el mundo hace, no. Aprender a adaptarnos en este mundo, que en este mundo vamos a tener aflicción, tristeza, enfermedad. Vamos a tener muchas cosas que muchas veces van a hacernos decaer espiritualmente. Pero tenemos que adaptarnos sabiendo que el que está con nosotros es mayor que las cosas que este desierto nos presenta. Por eso allá en el libro de Apocalipsis nos enseña que cuando estemos allá en la presencia del Señor, ya no más aquí en este desierto, dice la Biblia, que allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni angustia. Porque ya no vamos a estar en este desierto, ya no vamos a estar en este mundo, sino que vamos a estar allá en la presencia de nuestro Dios. Entonces es muy importante, mi hermano, primero, en este desierto, aprender a acercarnos a Dios. Aprender a acercarnos a Dios. Segunda cosa que Moisés aprendió en el desierto fue a conocer más a Dios. Porque no se puede conocer más de Dios si no nos acercamos a Dios. No puedes conocer más a tu amigo si no te acercas más a él. Si tú te acercas más a tu amigo, puedes aprender bien las cosas malas o bien las cosas buenas. Pero lo empiezas a conocer más. ¿Y qué hizo Moisés a través del desierto? Se acercó más a Dios y aprendió a conocer más a Dios. La Biblia en el verso 2 enseña, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Si Moisés a través del desierto no va al monte de Dios, no hubiera tenido esta experiencia preciosa. Si en tu problema no te acercas a Dios, no vas a tener la experiencia preciosa de ver que la mano de Dios es quien se va a manifestar para darte la respuesta que tú estás necesitando. Porque todos, tanto tú como yo y todos aquellos que estamos caminando en Cristo o en Dios a través de este desierto que es este mundo, siempre es necesario acercarnos a Dios. Estemos pasando por buenos momentos o no estemos pasando por buenos momentos, es importante acercarnos a Dios y aprender que Dios es un Dios fiel. Y aprender que Dios está allí siempre pendiente de nuestras necesidades. Si te han dicho que no, tú por ser cristiano no te puedes enfermar, yo te quiero decir que van a venir las enfermedades. Si te han dicho que por ser cristiano nunca vas a tener problemas, yo quiero decirte, vas a tener problemas. Pero una cosa sí, en el problema, en las dificultades, en este desierto que es en este mundo, aprendamos a conocer más a Dios. ¿Pero cómo? Acercándonos más a Él. No podemos conocer más a Dios si no nos acercamos más a Dios. Y eso lo aprendió Moisés. Tal como esta gente que vive en los desiertos. Tal como Pedro lo aprendió. Al principio Pedro no había aprendido a caminar en el desierto. Por eso le dijo al maestro cuando Jesucristo dijo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer. Padecer. Y Pedro le dijo, no Señor, no es bueno que tú vayas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Pedro no había aprendido a caminar en el desierto. Pero cuando ya Pedro empezó a pasar por los momentos difíciles ya como un apóstol, vemos entonces que Pedro aprendió a caminar en el desierto. Aprendió a acercarse a Dios. Aprendió a acercarse a Dios. Aprendió a conocer más a Dios. Caminó un breve tiempo con el Señor Jesucristo en esta tierra. Y aprendió del Maestro. Pero nunca había aprendido por experiencia propia a conocer más de Dios hasta que el Señor Jesucristo fue arrebatado al cielo. Entonces, Moisés primeramente aprendió a acercarse a Dios. Acércate a Dios. Acércate. Aunque las cosas te vayan bien ahorita, tengas trabajo o estés sanito de tu cuerpo, pero aprende a acercarte a Dios. Y acercándote a Dios vas a aprender a conocer más a Dios. Aprender a conocer más a Dios. Aprender a conocer más a Dios. Tercera cosa que aprendió Moisés a través del desierto. Aprendió a identificar a Dios. Aprendió a identificar a Dios. Dice en el verso 4 de Éxodo capítulo 3, dice la palabra del Señor así. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, porque le llamó la atención la zarza que ardía y no se consumía. Y dijo Moisés, yo voy a aprender, yo voy a ver qué es lo que está pasando ahí. Nunca en mi vida he visto algo así. A través del desierto pudo experimentar algo precioso. Y él dijo, voy a ir. Y Dios lo vio y dijo Dios, cuando Dios le ve que Moisés iba hacia él, hacia el monte, a ver qué estaba sucediendo, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió diciendo, heme aquí. ¿Qué quiere decir con eso, heme aquí? Que identificó que el que le estaba hablando era Dios mismo. Pero ¿por qué aprendió Moisés a identificar la voz de Dios? Porque hay voces que parecen que vienen de Dios. Hay enseñanzas y predicadores que parecen que vienen de Dios. Y muchos están siendo engañados. Y una de las señales que Jesucristo dijo en el libro de Mateo y en todos los libros de los apóstoles, menciona que debemos de tener cuidado con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros. Y es necesario aprender a identificar
qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero ¿por qué Moisés sí aprendió a identificar que el que le estaba hablando era Dios mismo? ¿Sabe por qué? Porque Moisés aprendió a acercarse a Dios. Porque Moisés, a través de que se acercó a Dios, aprendió a conocer más a Dios. Y al haber aprendido a acercarse a Dios y a conocer más de Dios, entonces Moisés pudo identificar que el que le estaba hablando era Dios mismo. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito es que a través de este desierto, a través de este mundo que estamos viviendo, que aprendamos a identificar que lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Es muy importante aprender, pero no podemos aprenderlo si no nos acercamos a Dios. No podemos aprender, oye bien, si no tenemos relación con Dios, a conocer más a Dios. A conocer más a Dios. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. 2 veces, Moisés. Por su nombre lo llamó. Y Moisés identificó que era Dios el que le estaba llamando. Pero a través del desierto, Moisés aprendió a identificar a Dios. Es muy importante, mi hermano, mi hermana, que aprendamos a identificar que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de acercarnos más a Dios. Es muy importante aprender a identificar que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. ¿Pero cómo? Acercándonos a Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Conociendo más a Dios. Es bonito conocer más a Dios. Dios es lo más especial, lo más hermoso que hay. Es el creador de los cielos y de la tierra. Es el que nos ha permitido vida. Y en su misericordia es el que derrama sus bendiciones todos los días sobre cada uno de nosotros. Aún sobre los malos. A través de las bendiciones hacia los buenos, también el malo recibe la bendición. Es muy importante que a través de este desierto, mi hermano, que ya muy pronto lo vamos a dejar, sea por la muerte que venga o sea porque Cristo venga, pero muy pronto este desierto se va a acabar. E iremos a un lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni dice la Biblia, ni necesidad de la luz del sol, ni de la luna, porque la gloria de Dios lo será todo. Pero aquí, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este desierto, mi hermano, aprende a caminar en el desierto, adaptarte al desierto, adaptarte a este mundo. Y cuando vuelvo a repetirte, cuando yo digo que tienes que adaptarte a este mundo, no estoy diciendo hacer lo que el mundo hace. Estoy diciendo adaptarte en el sentido, como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, me conviene que vaya a Jerusalén y allá vaya a padecer. Él se adaptó a los tiempos que iban a venir a su vida, a los tiempos de su sacrificio, a los tiempos difíciles que vinieron a su vida. Nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo, que no todo el tiempo van a ser bendiciones, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de angustia, van a haber momentos de dolor, pero debemos de adaptarnos porque sabemos que lo que nos espera son bendiciones especiales para ti y para mí. Entonces Moisés aprendió a acercarse a Dios. Moisés aprendió a conocer más a Dios. Moisés aprendió a identificar a Dios. Número 4. A través del desierto, Moisés aprendió, oye bien esto, que Dios es Dios de los que le buscan. También Moisés lo aprendió. Allá en Egipto, Moisés tenía, pienso, un grado bastante alto, pues fue criado en el palacio del faraón, prácticamente como un nieto de faraón, porque su hija del faraón lo adoptó y lo tuvo como su hijo.
Y él hubiera preferido quedarse allá, humanamente hablándolo, teniendo todos los deleites que él hubiera tenido en el palacio. Pero si él hubiera hecho eso, no hubiera tenido la experiencia que te acabo de mencionar. Acercarse más al Dios de los hebreos, aquel Dios por el cual él defendió a su propia gente allá en Egipto. La historia cuenta que él tuvo que matar, dice, a unos egipcios que maltrataban al pueblo hebreo. Y tuvo que huir y abandonar la buena vida, hablándolo en el sentido así literal, humanamente, dejar todo eso y huir para conocer más al Dios de gloria, para tener más experiencia con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y era difícil para él, porque él no estaba acostumbrado a vivir en el desierto. Él tuvo que aprender a vivir en el desierto. Tuvo que aprender a vivir en el desierto. No estaba acostumbrado. Tú y yo como cristianos necesitamos aprender a vivir en este desierto que es este mundo. Que no todo el tiempo te van a ir bien las cosas. Que solamente cuando las cosas te van bien quieres servir a Dios. Pero cuando las cosas te empiezan a salir mal, lo primero que piensas es abandonar a Dios. Si tú haces eso, necesitas aprender a caminar en este desierto, pero con Cristo en tu corazón. Moisés aprendió que Dios es Dios de los que le buscan. Cuando Moisés dice, la Biblia dice que vio aquella zarza que ardía y no se consumía, decidió ir. Decidió ver por qué estaba sucediendo aquello, algo que él nunca había visto y le llamó la atención. Y cuando se acerca, dice la Biblia que Dios lo llamó desde la zarza y él contesta, heme aquí. Y la Biblia dice en el versículo 5, y Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Primeramente dice, quita tu calzado de tus pies. No podemos acercarnos a Dios si no quitamos el calzado que vestíamos cuando no éramos cristianos. Ese calzado impío, mundano, que nos provocaba llevarle la contraria a Dios. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo. Cuando la Biblia dice tierra santa es, no quiere decir en el sentido de que el lugar aquel era verdaderamente un lugar santo. No, es porque la presencia de Dios estaba allí. Y donde está la presencia de Dios, aquello es santo, aquello es separado para Dios únicamente. Tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mi hermano. Entonces tú eres hombre o mujer santa, tierra santa. Pero quita tu calzado. No podemos servir a Dios con el calzado antiguo. Necesitamos quitarnos el calzado antiguo. No podemos servir a Dios con ese calzado que nos llevaba antes a hacer la maldad, a hacer aquello que era en contra de la voluntad de Dios. Aquello que dice la Biblia, que el instinto del hombre era siempre de continuo al mal. Necesitamos quitarnos esos calzados. ¿Por qué? Porque si no nos quitamos ese calzado, no vamos a aprender a conocer más a Dios. No vamos a aprender a acercarnos más a Dios. No vamos a aprender a identificar más a Dios. Necesitamos quitar ese calzado. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Fíjate, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y estos hombres ya habían muerto. Para el tiempo de Moisés, estos hombres ya no existían, literalmente hablándolo, físicamente, en esta tierra. Pero si te das cuenta que aunque estos hombres estaban muertos, pero Dios todavía los estaba llamando que Él era el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque también ellos aprendieron a acercarse a Dios.
Y Abraham tuvo problemas, pero aprendió a acercarse a Dios. Aprendió a conocer más a Dios. Aprendió a identificar lo que era de Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, y le dice Dios así, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra de bendición. ¿Sabe qué hizo Abraham ahí? Identificó que aquello venía de Dios. Por eso Dios le llama, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Dice, cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. ¿Por qué causa Moisés reaccionó así? Porque ya había aprendido a acercarse a Dios, ya había aprendido a conocer más a Dios, ya había aprendido a reconocer a Dios y ahora estaba aprendiendo a quitarse el calzado viejo y ponerse calzado nuevo. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos a Dios, conocer más de Dios, identificar más a Dios si todavía llevamos el calzado antiguo. Ese calzado antiguo tuvo que desaparecer cuando Cristo vino a nuestro corazón. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El calzado viejo quedó atrás. Por lo tanto, ahora somos nueva criatura, calzado nuevo. Y con calzado nuevo es como podemos acercarnos más a Dios. Conocer más de Dios. En este desierto, mi hermano, mi hermana, vas a pasar momentos difíciles y los has pasado. ¿Y quién es el que te ha dado la victoria todo este tiempo atrás? Dios. ¿Quién es el que te ha llevado hasta este momento a ser un hombre y una mujer victoriosa? Dios. ¿Por qué? Porque has aprendido a identificar que Dios es Dios de los que le buscan. Y eso hizo Moisés. Voy a ir a ver qué es lo que está sucediendo allá. Y cuando llega, Dios le dice, no te acerques sin antes quitarte el calzado de tus pies. No vas a buscar mi presencia si todavía estás viviendo al molde de este mundo. Tienes que dejar el molde de este mundo y venir a mi presencia. Y cuando tú vengas a mi presencia, le dice, yo te voy a hacer un hombre santo, una mujer santa. ¿Qué quiere decir santo? Quiere decir algo que ha sido separado para Dios. Antes tú y yo, mi hermano, éramos del mundo, pero cuando venimos a Cristo, Él nos separó para Cristo. Ahora, para ir ya culminando este estudio, mi hermano, en este lindo día, precioso día, que bueno, no estamos en la casa del Señor, todos físicamente, pero gloria al Señor, que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Todos mis hermanos que están viendo ahorita o los que van a ver después, esta bendición de poder escuchar la palabra e identificar la palabra si viene de Dios o no viene de Dios. Es muy importante eso. Dos cosas para terminar. Ya vimos entonces que Moisés manifestó cuatro cosas de aprendizaje. 4 cosas. Las hemos venido recalcando porque son 4 cosas que tú y yo necesitamos. Primero, aprendió a acercarse a Dios a través del desierto. Aprendió a conocer más a Dios, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es santo. Aprendió a identificar más a Dios, que no todo aquello viene de Dios. Aprendió a identificar. Por eso digo, heme aquí, Señor. Y aprendió que Dios es Dios de los que le buscan. Dios de los que le buscan. 2 cosas para terminar. El método para aprenderlo también, para conocer, acercarnos, identificar y buscar a Dios, Jesucristo lo mencionó. Este método lo manifestó el Señor Jesucristo, viniendo al Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque mientras no aprendamos estas enseñanzas que aprendió Moisés, en lugar de ser de bendición, vamos a ser estorbo, vamos a ser piedra de trompiezo para otros.
Es muy importante aprender a caminar en este desierto, en este mundo. Es muy importante adaptarnos a este mundo. No adaptarnos a lo que el mundo hace. No, para que no me vayan a malinterpretar. No adaptarnos a lo que el mundo hace o cómo el mundo vive. No, adaptarnos a que en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a ser probados como el oro es probado. Pero es necesario pasar toda tribulación, todo problema y seguir adelante. Entonces el Señor Jesucristo manifestó este método. Y dice así en el libro de Mateo capítulo 16, en el verso 24. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, primero, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quita tu calzado de tus pies. Segundo, tome su cruz. No dijo tomen mi cruz. Tomen su cruz, sus problemas, sus dificultades. Tómenlo con ustedes que yo estoy aquí para ayudarles. Pero si alguno tome su cruz y sígame. Ese es el método que el Señor Jesucristo dijo. Y Él dijo, yo no los voy a dejar solo. Yo voy a estar con ustedes. Aún cuando el Señor Jesucristo fue arrebatado al cielo, Él mismo les dijo a sus discípulos unos días antes, me voy, pero no os dejaré solo. Os enviaré el Consolador que esté con ustedes siempre. Él se iba, pero iba a enviar al Espíritu Santo que estuviera con nosotros. Entonces, el método del Señor Jesucristo lo dijo, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a sí mismo. Mientras no, el negarse a sí mismo simboliza quitarnos el calzado. De ti está. Te quitas el calzado antiguo y te pones el calzado nuevo, el calzado del Evangelio. Pero eso está de ti. Toma tu cruz, toma tus problemas, toma tus dificultades. Pero recuerda una cosa, no estás solo. En este desierto, a través de este desierto, toma tu cruz, toma tus problemas, toma tus dificultades. Pero recuerda, no estás solo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y luego dice, sígueme. Una de las cosas difícil es caminar en el desierto. Difícil es caminar en el desierto. Y es algo que cansa prontamente. Algo que agota prontamente porque no es tierra firme. Es tierra, es arena, ¿verdad? Que no permite pues dar pasos continuos. Es bastante difícil caminar en el desierto. Es bastante difícil. Bastante difícil. Pero el esfuerzo humano a esta gente le ha permitido vivir por generaciones en un desierto. Y nosotros en este mundo, que es un desierto, que nos cuesta caminar porque todavía vivimos en este mundo y vemos cosas que quizás tú mismo y yo practicábamos. Y nos es difícil, pero aún así, dice la Biblia, sígame. ¿Por qué? Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 24 dice así la palabra. Moisés, hecho ya grande, ya había crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esa palabra va unida cuando Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo. ¿Qué hizo Moisés ahí? Cuando dice rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, se negó a sí mismo, ¿verdad? Podemos poner la junta. Y dice, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Tomó su cruz. Tomó su cruz. Prefirió dejar la vida buena allá en Egipto y venir al desierto. Y luego dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa ahí? Prefirió seguir a Dios en el desierto que gozar de los deleites temporales allá en Egipto. Él se hubiera quedado en Egipto y hubiera llegado a ser quizás hasta el faraón de Egipto. Pero no, él se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió a Dios. Y Dios lo usó de una manera muy especial. Lo usó para liberar al pueblo de Israel. Dios también te puede usar a ti. Pero ¿cómo? Acercándote más a Dios en este desierto.
conociendo más a Dios en este desierto, identificando más las cosas de Dios en este desierto y conociendo y aprendiendo que Dios es Dios de los que le buscan en este desierto. Es difícil, pero no imposible, porque Dios está con nosotros y Él lo ha prometido. No es porque yo lo diga, sino porque su palabra así lo ha enseñado. Hermano, como siempre yo insto a cada uno de ustedes, mis hermanos, sea de la congregación Centro Cristiano Familiar o de otras congregaciones, un paso atrás no vale la pena. Un paso atrás no vale la pena. Y aunque hay momentos que quizás somos provocados para dar un paso atrás, pero ¿saben una cosa? No vale la pena. Hacia adelante, hacia la meta que el Señor nos ha forjado, nos ha señalado, eso es lo que vale la pena. Esfuérzate, aprende a caminar en este desierto, aprende a caminar a través de este desierto como Moisés aprendió y también como el Señor Jesucristo nos los enseñó. Aprende. Yo quiero orar por ti. A lo mejor tú en este día tienes algún problema quizás, no sé qué tipo de problema. A lo mejor alguna noticia recibiste hoy, o alguna noticia que no te agradó, una noticia que te hizo llorar. Quizás algo difícil y que tú no tienes la solución. Aún quizás por los problemas que estamos viviendo en estos días, quizás te has llegado a sentir hasta decaído. Moralmente has perdido quizás hasta la confianza en Dios. A lo mejor este día sí amaneciste y quizás tienes problemas. Yo los tengo también. Yo los tengo también. Y mientras esté en este desierto, los voy a tener. Pero grande es el que está conmigo para darme la victoria, como también para dártela a ti en esta tarde. Solamente confía en Dios y Dios lo hará. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tal como Moisés, Señor, aprendió a caminar a través de este desierto hasta el día que usted se lo llevó, Señor, hasta el día que Moisés murió. Así también, Señor, ayúdanos a caminar, Señor, en este desierto, a aprender que no todas las veces las cosas son como queremos, sino que hay momentos que las cosas no van a salir como las hemos pensado o como las hemos planeado. Pero mi Dios, yo te quiero pedir que fortalezcas a aquel hermano que está decaído, aquel hermano que quizás hoy en este día, Señor, está pasando por un problema difícil. Yo te quiero pedir, Señor, por tu misericordia, que extiendas tu mano y pongas ahí tu gracia, tus bondades infinitas en esa vida, en esa familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias porque sé que eres un Dios de misericordia, un Dios fiel a tu palabra, porque has dicho que estarás con nosotros y has dicho, Señor, que nunca nos has de dejar abandonados, perdidos en este desierto, en este mundo, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, por la congregación, Señor, aquí y en muchas otras congregaciones en todo el mundo, Señor, que estamos pasando las mismas circunstancias, mismas dificultades, pero una cosa sí, que sabemos en quién hemos creído y que nuestro Salvador y nuestro Redentor es nuestro Dios Jesucristo. Y para Él sea toda la gloria y toda la honra, como también para nuestro poder y presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, recuerda, Centro Cristiano es una iglesia para ti y para tu familia. Aquí te esperamos y esperamos serte de bendición hoy y siempre. Aquí estaremos el domingo a la 1:30 de la tarde predicando la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde desde aquí de Oregon, Springfield, Oregon, y adelante en la orden del Señor. Amén.